Vamos a ver cómo trabajar con la función query en las hojas de cálculo para organizar nuestra gestión empresarial a través de esta función, poder hacer trimestres, poder filtrar por clientes los datos, todas las columnas, algunas, y es una función tan interesante que requerirá de practicar mucho y porque hay veces que los fallos son mínimos y incluso pueden ser de orden y hace que no funcionen, pero vale la pena trabajar en esta función porque los beneficios de manejarla son tremendos. Tengo aquí una base de datos con fecha, a la fecha le obtengo el mes, porque nos puede interesar organizar por meses o por trimestres. ¿Cómo lo hago? Pues a un formato, está en formato fecha, a doble clic sale el calendario, se le pone la función texto a la celda A2 con el formato MM minúscula, ¿no? MM cuatro veces. No sé si le ponemos función mes así, lo pone en formato numérico y si lo pone en M minúscula, lo pone en letra, que es lo que a mí me interesa de momento, ahora luego veremos por qué. Aquí es otra función que es la que yo utilizo clásicamente o con mayor asiduidad, porque es la primera que yo empecé a manejar, era el redondear más el mes extraer mes de A2, dividirlo por 3 y redondearlo a la unidad superior. Y luego me sale uno si no hago esto y me interesa que concatene, pues al final de todo eso le pongo el o ampersand y me concatene un texto, por lo tanto entre comillas que me ponga T. Y ya tengo cada fecha, la organiza en función de la fecha que haya en A, me pone el periodo. Luego ya filtrando por periodo, pues tendré lo que necesite. Pero bueno, vamos con la función query. Entonces, la función query, lo más fácil es pensar, vamos a ponerlo por aquí, dejamos arriba algo. Definimos query y lo primero que hay que coger es el rango que queremos filtrar. Entonces, si nos vamos a trimestres, a data, en data cogemos todo lo que queramos y ya tenemos la función, nos hemos traído todo. Traernos todo no tiene mucho sentido, pero para que veáis, lo que hemos hecho es query data a f, definir el rango. Y ahora, con punto y coma le podemos poner el select, que esta sería la segunda parte. Primero definimos el rango y luego qué queremos seleccionar. Vamos a poner de momento select asterisco. No va a ser nada nuevo, le estamos diciendo, no cambia nada. Le estamos diciendo que nos seleccione todo. Ahora vamos a cambiar el asterisco, por ejemplo, no quiero concepto, solo quiero la columna A, la D y la F. A, D, F. A, D, F. Y ya vamos viendo las utilidades, ¿no? Ya tengo tres columnas que son las que me interesan de toda la base anterior. Aquí le puedo decir al final de todo punto y coma si lo quiero con encabezamiento o sin encabezamiento. 0 es sin encabezamiento y 1 es con encabezamiento. Si no pongo nada, coge encabezamiento por defecto. Bueno, pues ahora, ya que tenemos la función query,
el rango y el comando select para poder traer las columnas que quiero. Si yo quisiera tener otro orden, por ejemplo, primero la D y luego la A, pues pondría D, A, F1. Y ahora lo que haríamos sería cambiar el orden de las columnas. Puede ser interesante en algunos casos. Vamos a dejarlo como está. Ya sabéis, otra cosa que se puede hacer es seleccionar las columnas que queramos y en el orden que queramos. Otra cosa también interesante es poder crear columnas virtuales. Si nosotros tenemos en la columna F están los importes, dividir entre, y si multiplicamos por 100, podríamos desglosar, multiplicamos por 100 y dividimos por 121. Vale, pues he creado una columna virtual que desglosa el IVA. Bueno, lo que se trata es de que veáis que se pueden crear columnas sin que estén en el otro sitio, que hagan operaciones, es decir, meter funciones dentro de operaciones. Lo voy a quitar para no fallar mucho. Bien, me está trayendo la fecha, el cliente y el importe. Ahora, si lo que queremos es filtrar, ya, aunque no hayamos escogido aquí tenemos la data, la columna C, podemos filtrar por C, que no esté escogida. ¿Y cómo hago eso? Bueno, antes de cerrar, pongo otro comando que es where. Cuando C es 1T. Cuando C, where C es igual a 1T. Cuando C es igual a 1T. Entonces, aunque aquí no ponga 1T, vamos a traernos, esto está, periodo 1T está en C. Pues entonces, si aquí dijéramos que quiero también A, C, D y F, veréis que me trae cuando está en 1T. Y si pongo en vez de 1T, 2T, me va a traer solo lo que está en 2T. Entonces ya estoy filtrando por trimestres. Pero, ¿y si quiero que este 2T sea lo que dice aquí, por ejemplo? Pues aquí podemos crear una datos, validación de datos, a partir de una lista que sea 1T con 2 letras negras. Vale, pues en vez de ponerlo aquí, aquí podríamos ponerle comillas y el AND, la H2, cerramos el AND, que es como concatenar, ¿no? Cerramos las comillas dobles, cerramos las comillas sencillas y estas dobles comillas son las del select. Entonces aquí tenemos el primer trimestre porque H2 contiene primer trimestre, pero si en H2 cambiamos al tercero, pues aquí me salen los terceros. Si cambiamos al cuarto, me salen el cuarto. El cuarto, el segundo, en fin, todos los que queramos. Vamos, las cuatro posibilidades. Esta ya es una manera de filtrar por trimestres con query. Y como podemos ir poniendo listas desplegables para que la condición de que C sea igual a algo, que sea igual a algo que podemos escoger. Lo más fácil es que pongáis entre comillas lo que queráis y luego sustituir la comilla por la celda entre los signos de
ampersand, que se llama el and en inglés, ¿no? Bueno, entonces, sí, vamos a añadirle más condiciones. Por ejemplo, yo podría escoger cliente. Y aquí lo mismo. Aquí voy a dejar una lista. Que fuera Manuel, Luis y Ana. Entonces vamos a ponerle un segundo filtro aquí que sea and. Se tiene que cumplir la condición de que C sea igual al trimestre que sea y que D sea igual al cliente que sea. Que D and D sea igual, comillas, vamos a poner primero un nombre y luego escogemos la celda. Manuel, comillas simples, ya está. Entonces aquí se cumple la condición de que sea segundo trimestre y que el cliente sea Manuel. Ahora vamos a cambiar Manuel por el contenido de la celda H3. Aquí veis que sale lo que estamos, H3. Entonces yo no quiero Manuel, sino que quiero entre ampersand, aquí en medio quiero el contenido de la celda H3. Comillas simples, comillas dobles, H3, comillas dobles, comillas simples y cerramos las comillas. Entonces tenemos Manuel tercer trimestre, Manuel primer trimestre, Luis primer trimestre, Luis cuarto trimestre, Ana en cuarto trimestre no tiene nada, en el tercero tampoco, en el segundo todo eso. Bueno, pues ya tenemos, vamos a hacer un repaso y ya hemos ido introduciendo, ya sabéis que query tiene, lo primero que hay que hacer es definir el rango con el que vamos a consultar. Query significa consulta, vamos a consultar nuestra data desde la A hasta la F. El primer comando, select, pues vamos a seleccionar las columnas A, C, D, F y en ese orden. ¿Cuándo? Primera condición, cuando C sea igual a lo que diga la celda H2. Y segunda condición, cuando D sea igual a lo que diga la celda H3. Si en vez de otro operador que veremos para la fecha será el OR. En vez de I, que sea O. Entonces, si ponemos una fecha sea igual a enero o febrero o marzo, me estará cogiendo el primer trimestre, pero eso lo veremos en otro vídeo.